Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berro. Y bueno, hoy estamos en el día número 29 de marzo. Vamos a estudiar capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 del libro de Samuel. Y pues bueno, vamos a ver la batalla con los de Amón, con los amonitas. Vamos a ver una vez más Saúl. Bueno, vamos a ver la renovación del reinado de Saúl. ¿No? Vamos a ver cómo Samuel traspasa su poder a Saúl prácticamente. Y vamos a ver la guerra con los filisteos, pero vamos a ver la primera parte. La segunda parte la vamos a continuar el día de mañana. Y bueno, una vez más, no se olviden de enviarme sus nombres para los que quieran que oremos, para ponerlos en el muro de oraciones. De igual manera, se agradece mucho a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Pues bueno, muchas gracias de verdad, ¿no? Y nada más creo, nada más, ¿no? Ahora sí, les dejo en la descripción de este video un nuevo diagrama, es un mapa realmente, ¿no? El rescate de Jabes de Galad, la pelea con los de Amón, ¿no? Aquí tienen el mapa para que se hagan una idea más o menos cómo fue todo. Entonces ahí tienen, esto es sacado de la Biblia Mundo Hispano, un bonito mapa, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer una oración para empezar el estudio y también para por cada uno de los nombres que están en el muro de oraciones. Ya, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. En este instante, mi Señor, una vez más empezamos un estudio de tu palabra santa y divina. Seas tú, mi Dios, el Maestro, mi Dios, en cada uno de estos videos. Por favor, mi Dios, no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Y de igual manera te pido por el nombre de cada una de las personas que están escritas en el muro de oraciones, mi Señor. Por favor, mi Dios, obra en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos todo sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, verán, aquí, a ver, ya, eso ya leí, ya, es el día anterior. Ya, muy bien, vamos a leer el versículo 1. Y subió Naas, que significa serpiente. Interesante que el nombre de este rey de Amón sea serpiente. La adoración a la serpiente es algo muy habitual en todo el mundo, ya que aún hoy en la actualidad hay una religión mundial en adoración a Satanás. Obviamente se adora a la serpiente, al macho cabrío, representaciones de Satanás mismos, es adorar a Satanás prácticamente, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Que este nombre de este rey sea serpiente, ¿no? Y bueno, seguimos. Y subió Naas Amonita y acampó contra Jabes de Galad. Bueno, esto realmente pertenecía a la tribu de Gad, ¿no? Fue contra la tribu de Gad que estaban al otro lado del Jordán, los que no pasaron el Jordán, mejor dicho, los que se quedaron afuera de Canaán, las dos tribus y media. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos, ¿no? Ahora, ¿qué está sucediendo con el pueblo de Israel? Recientemente se acaba de nombrar un rey y ellos están pidiendo o están queriendo hacer alianza con un rey de Amón. ¿Qué sucede? Realmente no sabían de la monarquía, tal vez ignoraban totalmente de que había un rey en Israel. Tan alejadas estaban estas tribus. ¿Qué está pasando en el pueblo de Israel? Tan alejado, tan desunido está el pueblo de Israel. Es muy posiblemente que sea eso, ¿no? Al punto que ellos ni siquiera sabían que había un rey y estaban haciendo una alianza con un rey pagano. Entonces, todo es posible aquí, sinceramente. Pero bueno, sigamos, ¿no? Y miren lo que le dice este hombre, ¿no? Este rey le dice de que si ellos querían hacer alianza con ellos, todos tenían que sacarse el ojo derecho, todos los hombres. ¿Por qué el ojo derecho? Porque miren, cuando estabas en batalla, bueno, no tengo aquí nada que me sirva para como ser un ejemplo, ¿no? Cuando estabas en batalla con tu mano, alzabas el escudo, automáticamente tapabas el ojo izquierdo al defenderte, solamente te quedaba descubierto el ojo derecho. Si obviamente se sacaban el ojo derecho, ya no podían ver. No eran, como he dicho, no servían para la guerra, ¿no? Entonces, esa era la intención, ¿no? De sacar el ojo derecho a sus enemigos. Es una manera de dejarlos inútiles, ya. Sea sacarles el ojo derecho o dejarles ciego en el caso de Sansón, que también lo vimos, que de cierta manera lo dejaron inútil, aunque bueno. Esa es la condición, le pidió. ¿Por qué le pidió eso tan horrible, ¿no? Él quería simplemente demostrar su desprecio por Israel, ¿no?
era eso, un rey que odiaba totalmente al pueblo de Israel, no, nada más, ¿no? Ellos pidieron un lapso de 7 días para buscar para ver si alguien les iba a rescatar, ¿no? Entonces ellos mandaron mensajeros a todo Israel, ¿no? Para ver si alguien les venía a defender, a rescatar, ¿no? Y bueno, dice que las palabras llegaron a oídos de Saúl, ¿no? Y de igual manera de todo el pueblo, dice que el pueblo incluso gritó y lloró, ¿no? Eh, ya, posiblemente esto sucedió un mes después, posiblemente esto sucedió un mes después de que a Saúl se lo estableció como rey, posiblemente. Son cositas que a veces se especulan, que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dice? Y bueno, dice que Saúl venía del campo, sí, venía del campo, con sus bueyes, ¿no? Arreando sus bueyes. Escuchó esto, ¿no? Y dice que, versículo 6, y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él y se encendió en ira, en gran manera, bueno, una ira santa, podríamos decir, que fue lo que realmente llegó a tener Saúl. Pero mire, el Espíritu de Dios vino sobre él, el Espíritu de Dios siempre llega en momentos en los que uno lo necesita realmente, ¿no? Y pues bueno, se manifestó en este instante en Saúl, y pues bueno, ya se debe imaginar. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo se manifiesta siempre, siempre de diferentes maneras a diferentes personas. Ya con Sansón le daba superpoderes, con Saúl, pues bueno, liderazgo y así, siempre, siempre de diferentes maneras, siempre de diferentes maneras, ¿no? Muy bien, vamos a ver, bueno, Saúl hace algo interesante. Dice que toma un par de bueyes, 2 bueyes han de haber sido exactamente, ¿no? Y miren, manda un mensaje bien, bien interesante. Cualquiera que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, o sea, tanto del rey como del profeta, así será hecho a sus bueyes, ¿ya? O sea, digo como una especie de advertencia o amenaza, ¿no? Dice, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Cayó temor de Jehová, cayó respeto, tuvieron respeto por el nombre de Dios que estaba aquí invocando, por así decirlo, Saúl en el nombre de él y en el nombre de Samuel, ¿no? Y dice que salieron todos como un mismo hombre, con un mismo propósito, es más o menos lo que trata de decir esta manera de hablar. Y bueno, dice que de los hijos de Israel fueron 300,000 hombres. Una vez más vemos que Israel va disminuyendo. Va disminuyendo a comparación de cuando salieron de Egipto. Eran 600,000. Y aún cuando entraron a Canaán eran 600,000 aproximadamente, ¿no? El poder de Israel cada vez va disminuyendo más. Va cayendo su poder, ¿no? Y miren, aquí dice algo muy, muy interesante, muy bonito, de hecho. Se sacan bonitas lecciones de esto. Dice, y respondieron, dice, a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes, los de Galat, o sea, de la ciudad, de la tribu de Gad. Mañana al calentar el sol seréis librados. Mañana a lo que salga el sol seréis librados, mejor dicho, ¿no? Seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo declararon a los de Jabes, los cuales se alegraron, ¿no? Bueno, esto más o menos debió haber sucedido en el sexto día, tal se cree posiblemente, ¿no? Y bueno, a ver, dice que Saúl dividió al pueblo en 3 escuadrones, obviamente de 100,000 en 100,000 en 100,000, ¿no? Dice, y entraron, dice, en medio del campamento a la vigilia de la mañana, antes de que naciera el sol, antes de que saliera el sol, hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron 2 de ellos juntos. Fue una gran victoria en pocas palabras. Pero es interesante que esta victoria fue antes del amanecer. Esto nos recuerda de ciertas victorias que fueron antes del amanecer, ¿no? Jacob y su pelea con Jesús o con el ángel de Jehová, que es lo mismo, ¿no? Jesús calma el mar en la tempestad, también sucedió antes del amanecer, aunque el texto bíblico no lo cita, deseado de todas las gentes lo hace entender más o menos de esta manera, ¿no? La resurrección de Cristo también fue antes del amanecer, ¿no? Y aquí la batalla de Israel con Ramón también fue antes del amanecer. Qué interesante, ¿no? Cosas que sucedieron, liberaciones, victorias, grandes victorias que sucedieron antes del amanecer. Esto nos deja a nosotros grandes victorias que miren, entre más densa es la oscuridad, la luz brilla más fuerte. ¿Sí me entienden? Entre más densa es la oscuridad, la luz brilla más fuerte, ¿no?
Entonces, si en nuestra vida pasamos momentos difíciles, tengan fe que está por amanecer, ¿ya? Tengan fe de que está por amanecer. Es la lección que podemos sacar de aquí. Podemos ampliarlo más, pero vamos a dejarlo nomás ahí, ¿no? Miren, entonces miren, acuérdense que a Saúl lo habían declarado rey. Muchos del pueblo no estuvieron de acuerdo. Dijeron, no, que ni siquiera que nos va a gobernar, etcétera, etcétera. Que va a ser rey, etcétera, etcétera. Lo trataron mal, podríamos decir. Entonces miren, el pueblo entonces dijo a Samuel, dice, ¿quiénes son los que decían reinará Saúl sobre nosotros? Traed a esos hombres para que los matemos, ¿no? Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque Jehová ha dado hoy salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz, una fiesta, acuérdense las ofrendas de paz, delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y los de Israel. No, se renovó el reinado, ¿no? Vemos la nobleza y el amor de Saúl que no quiso que nadie muriera, ¿no? Y obviamente también vemos algo, que Samuel estuvo ahí en la batalla, entonces también vemos que de cierta manera él también ayudó muchísimo, muchísimo en la batalla, ¿no? Y bueno, ahora sí, Saúl es prácticamente declarado rey sobre Israel ya de manera oficial, ¿no? Ahora mire, estos pasajes son muy buenos. Y dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz, dicen todas las cosas que me habéis dicho y os he puesto rey, ¿no? O sea, bueno, también era un rey que Dios había elegido, ¿no? No era lo que ellos tampoco habían decidido, pero tenían rey. De una u otra manera, Dios siempre, no es que Dios nunca, o sea, no es que Dios siempre quiso estar ahí y toda la cuestión. O sea, la cuestión es que Dios siempre, en su divina providencia, siempre quiere ver lo mejor para el hombre. Entonces, querían un rey, pero bueno, Dios dijo, bueno, al menos les voy a dar un rey que valga la pena. O les voy a ayudar a que tengan un buen rey, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Eh, ahora miren, se puso un rey, ellos tenían libre albedrío, libre elección, como ya vimos, ¿no? Y también un rey como ellos quisieron, o sea, se les dio todo lo que ellos querían, pero nunca faltó la ayuda divina tampoco, ¿no? Ahora pues he aquí, dice, vuestro rey, dice, va delante de vosotros, yo soy ya viejo, posiblemente debió haber tenido alrededor de unos 60 años Samuel en este entonces, ¿no? Dice, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Prácticamente a Samuel lo conocían desde que nació, prácticamente, ¿ya? Aquí estoy atestiguado contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado, bueno, y aquí se va de largo, ¿no? Entonces él se para enfrente de todos y dicen, bueno, si yo he hecho esto, aquello, lo otro, si he obrado mal, dígame, reclámeme, aquí estoy. Dígamelo en cara a cara. Y como yo ya había dicho en videos pasados, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto? ¿Cuántos líderes hoy en la actualidad pueden realmente coger y decir, bueno, o cuántos políticos, ¿no? Pueden decir, bueno, si he robado, dígame en qué he robado, ¿no? O sea, realmente hombres como Samuel en este mundo prácticamente ya no existen ya. Y yo les digo algo, procuremos ser hombres así. Sí se puede, la verdad sí se puede. Pero bueno, con la ayuda de Dios todo es posible, ¿no? Es una conexión perpetua con la que debemos estar con Dios siempre para poder ser así, ser personas íntegras, personas rectas. Eso es un verdadero cristianismo, ¿no? O sea, imagínense, y todo el pueblo, miren lo que les dijo. Y él les dijo, a ver, dice, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. O sea, miren, vean, nunca había hecho algo malo Samuel ante los ojos del pueblo. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido. También es testigo en este día que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron, Él es testigo, ¿no? Entonces imagínense, o sea, qué increíble, ¿no? Qué increíble Samuel, ¿no? Dio un testimonio de un verdadero cristiano. Cosa que hoy en la actualidad prácticamente casi nadie puede hacer esto, ¿no? Seguimos, ¿no? Eh, Y bueno, ¿no? Aquí les recalca todo lo que el pueblo había hecho, les cuenta un poco de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y miren, versículo 12 es clave, dice, habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que el rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová, vuestro Dios, ¿no? Y esto fue por lo que el pueblo de Israel pidió rey,
porque ellos venía Naas, porque venía una guerra, entonces sintieron temor, sentían de que era necesario un líder, ¿no? Pero realmente el líder y siempre el que les daba la victoria era Dios, y bueno, eso ya lo analizamos también, ¿no? Miren, ahora pues he aquí el rey, dice, que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Escuchen, si temiereis a Jehová y le serviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros andaréis en pos de Jehová vuestro Dios. O sea, a pesar de todo, a pesar de la rebeldía que ellos habían cometido, ellos podían seguir teniendo el favor de Dios. Podían seguir teniendo el favor de Dios, ¿no? Pero tenían que portarse bien. Tenían que portarse bien. Tenían que seguir haciendo las cosas como tenían que hacerlas. Pero, lastimosamente, ya sabemos la historia del pueblo de Israel, ¿no? Versículo 15 dice, mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, dice, la mano de Jehová será contra vosotros y como fue contra vuestros padres, ¿no? Fue la advertencia. A pesar de todo, les dejó una advertencia, ¿no? A pesar de que ellos habían pedido rey, a pesar de todo, si el rey y ellos se portaban bien, hacían caso a la voz de Dios, les iba a ir bien. Pero si no, pues bueno. Pero bueno, nosotros ya conocemos la historia, ¿no? Ahora miren, miren, aquí les pasó algo interesante. Dice, esperar ahora, dice, mira esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos, ¿no? Y bueno, así en pocas palabras hizo que hubiera truenos y relámpagos y que lloviera, ¿no? Y dice que el pueblo temió en gran manera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque habían hecho enojar o sea, fue una demostración para que ellos se dieran cuenta que habían hecho enojar a Dios, ¿no? Entonces, miren, ellos habían pecado al pedir rey, pero a pesar de todo, Dios los amaba y nunca los iba a dejar, ¿no? Y eso lo podemos ver en los versículos siguientes, finales del capítulo 12, ¿no? El pueblo se llenó de temor, le dijo a Samuel que ruegue por ellos, ¿no? Pero con todo esto también él les dijo que Dios no se iba a apartar de ellos, ¿no? Les advirtió de que no se aparte entre las vanidades, ¿no? Ya, bueno, vanidades aquí abarca muchas cosas, ¿no? Y bueno, les habla de que Jehová no iba a desamparar a su pueblo a pesar de todo, ¿no? Y versículo 23 dice algo bonito, dice, así que lejos sea de mí, dice, que peque yo contra Jehová, dice, cesando de orar por vosotros, antes yo os enseñaré en el camino bueno y recto, seguiréis, o sea, él iba a seguir siendo su profeta, iba a seguir intercediendo por ellos. O sea, el pueblo no podía decir, bueno, es que Samuel nos abandonó, Samuel nos dejó ahí con Saúl, no, a pesar de que él ya se había jubilado, podríamos decir así, él iba a seguir ahí con el pueblo, no los iba a abandonar del todo, ¿no? Muy bien. Y otra vez les repite que solamente ellos teman a Jehová y estén en él, ¿no? Pero si hacían el mal, ellos perecerían junto con el rey. Y así, o sea, le dio advertencias hasta el último y de igual manera no los dejó solos, ¿no? Bueno, capítulo 13, versículo 1 dice algo, dice, y Saúl reinó 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, bueno, aquí ya viene otra historia, pero bien, el versículo 1 es bien interesante porque la verdad no se sabe realmente qué dice, al menos la primera parte, y Saúl reinó 1 año, aquí se debió haber escrito, y Saúl reinó 40 años, ¿ya? Pero parece que a lo largo de la historia esta porción del versículo bíblico se perdió, alguien se olvidó de ponerla y el siguiente escritor no supo qué poner y solamente dejó un espacio en blanco y cosas así. No se sabe realmente qué decía el texto bíblico, posiblemente decía, y Saúl reinó 40 años, ¿no? Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 3 y versículo 21, ¿no? Entonces, dejémoslo nomás ahí, es uno de esos textos bíblicos que no se sabe al final qué decía, pero bueno, no es tampoco clave, podemos decirlo, en toda la Biblia, ¿no? Y bueno, dice que Saúl escogió para él 3000 hombres, ¿no? A ver, entonces, ya, ya, o sea, era como su guardia personal prácticamente, ¿no? Y bueno, dice de que Jonatán, su hijo, hirió la fortaleza de los filisteos, ¿ya? Y bueno, aquí hay algo interesante, dice. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por toda la tierra diciendo, que oigan los hebreos. A ver, la palabra hebreo es un nombre que utilizaban los extranjeros para referirse al pueblo de Israel. Siempre, siempre lo hacen así, ¿ya?
Entonces, siempre que un extranjero se refería a los israelitas, decía, ellos no decían los israelitas o el pueblo de Dios, ellos decían los hebreos, ya, así de simple. Pero aquí es interesante de que Saúl, o al menos el escritor bíblico, está utilizando esta palabra, ¿no? Y de igual manera los israelitas, para referirse a ellos mismos como un extranjero, utilizaban la palabra hebreos, ¿no? Un dato curioso, nada más para aprender, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí comenzó a ver, aquí ya lastimosamente comienza la caída de Saúl, ¿no? Pero mire, según Patriarcas y Profetas, página 669, esto pasó en el segundo año de su reinado, ¿ya? Esto pasó en el segundo año de su reinado, ¿ya? Y según la Biblia también. Y bueno, dice que el pueblo se juntó con Saúl, ¿no? Y dice que los filisteos, bueno, aquí por lo que hizo Jonatán, fue la gota que derramó el vaso, comenzó a estallarse una guerra, ¿no? El pueblo se reunió con Saúl, pero no eran muchos, ¿ya? Más los filisteos dicen que eran 30.000, tenían 30.000 carros y 6.000 hombres de a caballo, y su ejército era como la arena del mar, o sea, era que era enorme, era grande, ¿ya? Entonces miren, ahora dice que los hombres de Israel viendo este super ejército, dice que se llenaron de bastante temor, ya, bastante miedo, ¿no? Al punto de que incluso se escondieron en peñas, en rocas, se escondieron como ratas prácticamente, usando un término un poquito más específico y más claro, ya para que ustedes me entiendan, ¿no? Y bueno, y dice que todo el pueblo con Saúl en Gilgal, dice que estaba temblando. Los tipos estaban aterrorizados. O sea, aquí verán, aquí todo está hecho un desastre. Saúl no puede con el pueblo no tiene confianza en él, no tiene confianza en Dios. O sea, esto es como ser el rey de un gallinero, prácticamente. O sea, y encima viene un ejército. O sea, esto estaba hecho un desastre, ¿no? Esto incluso nos recuerda mucho la historia de Gedeón, ¿no? Mucho nos recuerda la historia de Gedeón. Miren, y bueno, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea, se iba el pueblo, no. Según Patriarcas y Profetas, página 671, dice que él llegó un poco tarde, tal vez habrá sido 1 hora o media hora, no lo sabemos, pero fue muy poquito. Ya, ¿qué estaba sucediendo? Ellos tenían que esperar a Samuel para hacer el sacrificio, para tener la aprobación divina y irse a pelear contra los filisteos. Pero ya era el séptimo día, se estaba cumpliendo el plazo, Samuel no aparecía, se cumplió el plazo y Saúl entró en temor y hizo algo que no tenía que hacer, ¿no? Entonces trajo e hizo el holocausto. Él no podía hacer eso porque eso solamente lo podían hacer los sacerdotes. Y dice que ni bien terminó de hacer el holocausto, adivinen quién apareció, Samuel. No. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Tú no podías hacer eso, ¿no? Y mira, es la típica respuesta humana. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Migmas, ¿no? En otras palabras, Samuel, porque tú llegaste tarde, me vi en la obligación de hacer tu trabajo porque tú no venías a la hora que tú habías dicho que tenías que llegar. Tú tienes la culpa. Esa fue la respuesta de Saúl, ¿no? Entonces, miren, bueno, Samuel le dice, mira, locamente has sobrado, ¿no? Aquí ya comenzamos a ver la declinación de Saúl. Le faltó fe, ¿no? Incluso dice, Patriarcas y Profetas, dice que Samuel venía a confirmar el reinado de Saúl. Él venía a confirmar el reinado de Saúl. Pero pero él lastimosamente obró mal y un rey que obra mal no podía ser rey, no podía ser confirmado con Jehová. Él con esta batalla se iba a coronar como rey. La otra batalla fue importante, pero esta iba a ser ya, pero lastimosamente ya saben, ¿no? Y bueno, aquí le dice que iba a haber un nuevo rey, ¿no? Y bueno, a la final quedan como 600 hombres ahí con Saúl, quedaron 600 hombres, no quedaron más, ¿no? Y bueno, dice que salieron los destructores, o más bien dicho, salió una tropa del campamento de los filisteos en 3 escuadrones, ¿no?
Y en toda la tierra de Israel, dice, no se hallaba herrero, dice, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Según lo que se entiende y se sabe por la historia y por la arqueología, los filisteos habían apoderado totalmente del hierro. Miren, el hierro procedía de Asia Menor y era importado por las ciudades costeras, las cuales que estaban bajo el dominio y el control de los filisteos. Entonces ellos habían dominado totalmente el hierro. O es como hoy en la actualidad. ¿Quiénes son los países que tienen las armas más modernas del mundo? Vamos a mencionar uno, Estados Unidos. Si tú manejas la armería del mundo, eres la potencia mundial. Y lo es. Pero bueno, ya hemos de llegar a Apocalipsis, tranquilos. Entonces, miren, dice que al punto que ellos fueron a la guerra, que fueron con asadones, con hachas, con hoces, o sea, con artículos de agricultura. Con eso se fueron, ya, a la guerra, ¿no? Dice que los únicos que tenían espada era Saúl y su hijo Jonatán, nada más, ¿no? Y la guarnición de los filisteos salió al paso de Migmas, ¿no? Y bueno, esa pelea la vamos a ver mañana. Y bueno, en sí, estos han sido los 3 capítulos. Vamos a ver los comentarios del espíritu de profecía, de los capítulos 12 y 13. Nada más, no hay para el 11. Dice, Samuel fue un hombre de estricta integridad. Miren, esto es muy interesante. Al retirarse de su puesto de responsabilidad como juez, ¿cuántos pueden decir acerca de su honradez? ¿Quién de vosotros me convence de pecado? ¿Quién puede probar que he desviado mi rectitud para aceptar cohecho? ¿No? Sin embargo, es lamentable que un hombre de la más estricta integridad tuviera que humillarse para hacer su propia defensa, ¿no? Bueno, ¿cuántos líderes pueden hacer esto? ¿Cuántos pastores cada vez que se van de un distrito pueden decir, miren, si he dicho algo malo, obrado mal, alguna cosa, díganmelo? Pocos hombres pueden hacer esto, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Que Samuel tuvo que autodefenderse. Es una lástima también, ¿no? Esto dice mucho de la condición del pueblo. Vamos a seguir, dice, la fidelidad conduce finalmente a la honra, dice. Pero ¿cuántos de nuestros grandes hombres terminan su actuación pública ignominiosamente? Porque han sacrificado los principios a cambio de ganancias o de honra. Repito, porque han sacrificado los principios a cambio de ganancia o de honra. Fueron descarriados por el deseo de ser populares, por la tentación de las riquezas o de la comodidad. Ser populares, comodidad, dinero, son por las muchas cosas que aún los cristianos se corrompen, ¿ya? La prosperidad externa más grande no puede proporcionar felicidad a los que no están en paz con Dios o consigo mismos. De nada sirve la riqueza, señores. Si no tenemos paz con Dios, no podemos dormir en paz, ¿ya? Siguiente cita dice, la obligación perpetua de la ley dice, sus 10 preceptos son como una cadena de 10 eslabones. Si se rompe uno, ya no sirve la cadena. Hablando de los 10 mandamientos. Cuando Dios deje de demandar que los hombres lo amen por encima de todas las cosas, que reverencien su nombre y observen santamente el sábado, cuando les permita que no tomen más en cuenta los derechos de sus prójimos, que se aborrezcan y se hagan daño mutuamente, entonces y solo entonces perderá su fuerza la ley moral. O sea, nunca, ¿ya? Hablando de la ley moral y de los principios establecidos que dejó Samuel para el nuevo rey y para el pueblo, que a pesar de que iban a tener rey y todo, ellos tenían que seguir guardando la ley. Es lo que nos trata de decir. Miren, Dios estaba revelando el verdadero carácter de Saúl, dice la cita. Al detener a Samuel, el propósito de Dios era que se revelara el corazón de Saúl. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la prueba? La prueba saca lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros, ¿ya? Al fin de que otros pudieran saber cómo procedería en una emergencia. Pensó que no importaba quién o qué forma o en qué forma se aproximara a Dios y lleno de energía y complacencia propia, se adelantó para ejercer el oficio sagrado. No importa quién predica, no importa quién dirige los cantos, no importa quién es el director, no importa quién es el anciano, no importa quién es el tesorero. Lo importante es servir a Dios, hermanos, ¿verdad?
No importa quién es el pastor, lo importante es que sea un pastor, no importa. No importa cómo sea la alabanza, lo importante es que diga Dios en la letra, no importa. Sigamos. Fui sarcástico por si no se dieron cuenta. Dice, los hombres se sienten libres para desdeñar los requisitos de Dios. No se los debe conservar en puestos de confianza. Voy a repetir esto. Los hombres se sienten libres para desdeñar los requisitos de Dios. Bueno, vamos a hacer ahora así. No se los debe conservar en puestos de confianza. No escucharían el consejo ni las órdenes de Dios por medio de sus instrumentos señalados. Y Dios puede usar hasta un burro para dar una lección o mandar un mensaje. ¿Ya? Pero hay que ver qué dice ese burro. ¿Ya? Me estoy refiriendo a la historia de Balaam. ¿Ya? Dios puede ser un asno, hermanos, para tranquilamente mandar un mensaje divino. Pero ¿seremos capaces de escuchar ese asno? A semejanza de Saúl, se apresurarían a realizar una obra que nunca les fue asignada. Ya he aprendido esa lección a golpes, ¿verdad? A veces he querido hacer cosas buenas, pero que Dios no me ha dicho. Entonces he sido muchas veces chasqueado. Pero bueno, en su divina misericordia aquí seguimos trabajando para Él. A semejanza, perdón. Sí, a semejanza es, bueno, perdón. Y los errores que los errores que cometerían al seguir su propio juicio humano colocarían al Israel de Dios en una situación en la que su caudillo no podría revelársele. Las cosas sagradas se mezclan con las profanas. Porque la iglesia no prospera, porque todo sale mal, porque ahí están los 20 hermanos de siempre. Pues bueno, porque hacen lo que ellos quieren, no hacen la voluntad de Dios, siguen estrategias humanas, escuchan más al pastor que a la palabra de Dios, bla, 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 etcétera, etcétera. Es por eso simplemente, ¿no? Seguimos. Saúl podría haber ofrecido una oración. Dice, miren. Él, Saúl, podría haber ofrecido una humilde oración a Dios sin el sacrificio, pues el Señor aceptaría una petición silenciosa de un corazón abrumado, pero en vez de hacer eso, violentamente se hizo cargo del sacerdocio. Increíble, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, la acusación contra Samuel motivó un nuevo pecado. Miren lo que dice. Saúl se esforzó por vindicar su propia conducta y culpó al profeta en vez de condenarse a sí mismo. Hay muchos hoy día que proceden de la misma manera como Saúl, están ciegos ante sus errores. Cuando el Señor procura corregirlos, reciben el reproche como un insulto y encuentran faltas en el portador del mensaje divino. Voy a repetir esto. Y encuentran faltas en el portador del mensaje divino. Verán, cada vez que hago una publicación, el otro día hice una publicación X, protestando por una infamia. Y un hermano que sí, mírate que nadie está libre de pecar, que nosotros no somos justos, todos tenemos pecados, ¿cómo está tu conciencia? ¿Has examinado tus propios caminos? Etcétera, etcétera, etcétera. Me mandó un mensaje de que examine mis propios caminos, que no soy justo, que no soy recto. Y yo le dije, y yo le hice una pregunta, le digo, ¿tú estás de acuerdo con lo que está pasando en ese video? No, yo no estoy de acuerdo, pero solamente te digo que tú te mires a ti mismo y que ni siquiera ni sé cuánto. No aceptas el reproche y simplemente tratas de coger y al que está tratando de hacer un reclamo, rebajarlo. ¿Para qué? Para justificar eso que supuestamente él no aceptaba, ¿no? Yo no le escribí más, ¿no? Entonces, ese es el problema. Vemos algo que está mal y uy, pero ¿y él quién se cree? Ni que fuera. Verán, hermanos, escuchen. Les voy a decir algo así bien claro. Si ustedes están esperando a alguien perfecto que les venga a ustedes a señalar sus errores o decirles lo que está mal, esperen sentados, ¿ya? Porque alguien así vino hace 2000 años. ¿Saben qué le hicieron a esa persona? Que era sin tacha, que nunca cometió pecado y que dijo la verdad absoluta, basándose en un escrito está, lo crucificaron, ¿ya? Como no podían señalarle un error que hicieron, lo mataron, pues, para que se callara, ¿ya? Hoy en la actualidad, pues, como no podemos matar a nadie, simplemente cogemos y le hacemos sentir mal. Le decimos, es que tú eres un pecador más y que ni siquiera ni si cuánto, tú no estás libre, tú puedes ser mañana, que ni siquiera ni si cuánto. Y de esa manera, en vez de aceptar el reproche, ¿qué hacemos? Pues simplemente excusamos el pecado.
Esto fue lo que hizo Saúl. Y hay muchos Saúles hoy en el pueblo de Dios que no aceptan el reproche, no lo aceptan, simplemente ven los errores del mensajero y de esa manera menosprecian el mensaje, cuando no se dan cuenta que Dios puede usar hasta un asno para dar un mensaje divino. Seguimos. Si Saúl hubiese estado dispuesto a ver y confesar su error, esa amarga experiencia habría resultado en una salvaguardia para el futuro, ¿no? Aunque no siempre podemos entender las formas en que procede la providencia, debiéramos esperar con paciencia y humildad hasta que Dios crea conveniente instruirnos. Con paciencia y humildad. No entiendes, no sabes qué hacer, cálmate muchacho, espérate un ratito, deja ver qué pasa, ¿ya? Debiéramos cuidarnos de no tomar sobre nosotros responsabilidades que Dios no nos ha autorizado a llevar. Listo, quédate tranquilo, ¿ya? Con frecuencia los hombres tienen una estimación demasiado elevada de su propio carácter o capacidad, se creen la gran cosa. Quizás crean que son competentes para emprender la obra más importante, cuando Dios sabe que no están preparados para cumplir correctamente el deber más pequeño y humilde. Quieren grandes responsabilidades cuando son niños pequeños que aún no han aprendido a atarse los zapatos. ¿Ya? Mucho cuidado con lo que pides. ¿Ya? Hay hombres, yo he visto caída de grandes luces, ¿no? Hermanos que se han creído el ungido de Jehová. Se les ha dado lo que han pedido. Ya saben cómo termina, ¿no? Pero bueno, seguimos. La última cita dice, perdón, sí, la penúltima cita dice, perdón, la necedad de Saúl produjo el rechazo. La transgresión de Saúl demostró que era indigno de que se le confiara responsabilidades sagradas. No tenía el más mínimo respeto o reverencia por lo sagrado. Más adelante en la historia vemos que incluso mandó a matar a un montón de sacerdotes. Así que simplemente bueno, dicen, ¿cómo es? Un dicho popular, para muestra hace falta solamente un botón. Esto que hizo aquí era un adelanto de todas las barbaridades que iba a hacer después, ¿no? ¿Qué más dice? Uno que tenía, dice, tan poca reverencia por los requerimientos de Dios no podía ser un dirigente sabio, seguro para la nación. Si pacientemente hubiese soportado la prueba divina, la corona se habría confirmado para él y para su casa. En realidad, Samuel había ido a Gilgal, mire, con ese mismo propósito, pero Saúl había sido pesado en la balanza y hallado falto. Debía ser eliminado para dejar lugar a uno que consideraría como sagrados el honor y la autoridad divino. Como él perdió el respeto por lo divino y estaba en una nación cristiana, podríamos decirlo, no podía ser un rey, ¿no? Y la última cita dice, conforme al corazón de quién. Mire lo que nos dice. Saúl era conforme al corazón de Israel, pero David era conforme al corazón de Dios. Líderes de cada iglesia, ¿ustedes son conforme al corazón de Dios o conforme al corazón del pastor? ¿O conforme al corazón de la iglesia? ¿Conforme al corazón de quién son ustedes? ¿O somos nosotros? ¿Conforme al corazón del pastor? ¿Conforme al corazón de los hermanos? ¿Conforme al corazón de los que siguen el trabajo de uno? ¿Conforme al corazón de mis seguidores? ¿Conforme al corazón de quién somos nosotros? Esperemos ser conforme al corazón de Dios. No seamos como Saúl, que fue conforme al corazón del pueblo. ¿Ya? Y bueno, mis queridos hermanos, creo que este ha sido el video de hoy. Un video corto, pero preciso, creo que cada video tiene su mensaje, ¿no? Y una vez más, tienen ahí en pantalla toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a su WhatsApp para recibir los audios, el video, los enlaces del año bíblico, ¿no? Cualquier pregunta, sugerencia, corrección. Cualquier cosa, háganmelo llegar por WhatsApp. Siempre estoy más activo por WhatsApp. Hay personas que a veces me escriben en los comentarios en YouTube o me mandan mensajes por Messenger. Casi no verifico esos mensajes, más por WhatsApp. Así que cualquier cosa por WhatsApp, ¿ya? Y no se olviden de ir a la descripción de este video, donde está el nuevo diagrama que les dejé, bueno, el mapa que les dejé, ¿no? Del estudio del día de hoy, para que lo puedan descargar, imprimir y pegarlo en su Biblia. Y de igual manera ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden ayudar. Y en la descripción de este video también tiene un enlace para PayPal para los que me quieran colaborar por este medio para seguir con el año bíblico. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.